Elegir un sillón parece sencillo, pero basta con enfrentarte a la situación de ir a comprarlo y tener que tomar decisiones concretas para perderte en el mar de las dudas y las incertidumbres. Por eso para hoy te preparé 6 variables que vas a tener que considerar a la hora de elegir tu sillón para no equivocarte y poder descansar tranquila. Hola, soy Andrea Longo, arquitecta y diseñadora de interiores. Desde hace más de 15 años me dedico a transformar casas comunes en casas llenas de encanto, casas de esas que te dejan con la boca abierta. Y desde acá quiero ayudarte a transformar la tuya. Empecemos. Hay 3 variables que tienen más que ver con cuestiones técnicas y 3 que tienen más que ver con cuestiones estéticas. Veamos primero las cuestiones técnicas. La primera es la tipología, cómo va a ser el formato de ese sillón. Si va a ser un sillón de un cuerpo o puede ser un sillón lineal, que puede ser de 2 cuerpos, de 3 cuerpos. También tenés los sillones tipo cheslón, que son el sillón lineal pero con el agregado de una pata tipo puff, como para poder tirar las piernas hacia adelante. Después tenés los sillones esquineros, que a diferencia de los cheslón tienen respaldo en 2 de los lados de la L. Y después tenés algunas otras tipologías un poco más libres, como sillones curvos o sillones más en forma de ameba y algunos otros mucho más divertidos que por ahí te muestro ahora en estas imágenes. De la mano de la tipología del sillón tenemos la otra cuestión fundamental, que es la medida o las medidas que va a tener ese sillón. Lo primero que te recomiendo en este sentido es que midas bien tu living y que trates de dibujarlo. Después vas a hacer un ejercicio de pensar todas las alternativas que tenés de armado de ese sillón, poniendo un sillón lineal con 2 individuales, poniendo un sillón en L, poniendo un sillón tipo cheslón, poniendo un sillón curvo con otro individual más chiquito, no sé, todas las que se te ocurran. Para ayudarte te voy a dejar en la caja de descripción del video un link para que te puedas suscribir a mi clase gratuita 7 claves para distribuir bien tus ambientes. Podés suscribirte ahí y recibirla ahora mismo en tu mail. Eso te va a ayudar a pensar todas las estrategias que vos tenés para poder distribuir bien tu living y en base a eso tomar la mejor decisión en cuanto a las medidas del sillón y a la tipología. Pero veamos algunas generalidades. Un sillón de un cuerpo puede tener entre 70 centímetros, 80, 90, a veces 1 metro, a veces un poquito más si son estos tipos redondos. Después, si ya pasamos a la de 2 cuerpos o la de 3 cuerpos, arrancamos en 1,40 m a 1,70 m, más o menos es un sillón de 2 cuerpos, y después de 1,70 m a 2,20 m, 2,30 m como mucho funciona bien para un sillón lineal en donde se pueden sentar cómodas 3, a veces 4 personas. Si pasamos a la tipología de los sillones tipo cheslón, ahí ya vas a tener que considerar que el sillón te quede proporcionado. ¿Por qué? Porque si vos el sillón lo haces de 1,80 m, por ejemplo, y le querés poner la pata del cheslón, te va a quedar un poco como desproporcionado, te va a quedar un asiento libre y el otro para el cheslón. Entonces lo que yo te recomiendo es que el sillón tenga por lo menos 2,40 m y la pata del cheslón más o menos 1,70, 1,80, con eso vas a andar bien. Se puede hacer un poquito más chico, pero no es lo ideal. Para que la proporción del cheslón esté buena, 2,40 de largo y 1,70, 1,80 la pata. Después, para los esquineros, ya pasamos a medidas más grandes y la gracia para mí de los esquineros es que las 2 patas tienden a ser iguales o casi iguales. Entonces puedes tener un sillón de 2,40 por 2,40, 2,50 por 2,50. Es para espacios un poco más holgados. Y después, si ya entramos en la línea de los sillones curvos o de los sillones circulares o algunos otros formatos, la idea es que queden sueltos. Entonces ahí vas a tener que considerar que vas a tener que tener un buen espacio alrededor para que el sillón no quede arrinconado. La gracia cuando usás formas que no sean así lineales o en esquina es que tengan aire alrededor. Pasemos entonces a la tercera variable que vas a tener que considerar desde lo técnico, que es el confort. ¿Cuán confortable va a ser el sillón? Acá lo primero que tengo para decirte es que el sillón lo ideal es que lo pruebes. Ahora que estamos todos comprando online y por catálogo, la realidad es que el sillón, si es un sillón que vos lo vas a usar realmente, que va a ser el sillón de uso cotidiano, yo te recomiendo que vayas y lo pruebes, percibas el confort, porque puede cambiar mucho entre un modelo y otro algunos detalles que son los que te voy a comentar ahora. Por un lado tenemos en el asiento puede ser un poco más firme o un poco menos firme. Hay sillones que tienden como a hundirse un poco más y hay otros que tienden a ser más firmes. Eso va a depender mucho de lo que vos quieras. Lo cierto es que si vos usás placas soft en el asiento, hay de distintas densidades y con eso podés lograr que sea más o menos mullido. La placa soft lo que te garantiza es que el asiento va a tardar más en deformarse, ¿sí?
En cambio, en el respaldo solemos usar otro material que es el vellón siliconado, que es el que de alguna manera le da al sillón esa sensación como de confortabilidad, que vos te lo podés acomodar mejor, capaz poniendo un almohadoncito, y entonces le da como ese feeling un poco más blando. Después, otra cosa importante desde el confort es los apoyabrazos. Tener en cuenta cómo lo usás. Si vos preferís tener un apoyabrazos alto para realmente que tenga la función de apoyabrazos, o si preferís que sea más bajo para poder de pronto tirarte en el sillón o dormir eventualmente. Entonces esas cosas las tenés que considerar también a la hora de elegirlo. Entonces, no te olvides que lo más importante en cuanto al confort es que lo pruebes, ¿sí? Vamos a ver también algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas que están en relación a la profundidad del sillón. La profundidad de un sillón puede ser de 85, 80 como recontra mínimo, 80, 85, 90, 95 y 1 metro, y eso también va a cambiar el confort de acuerdo a la persona. No todas las personas medimos lo mismo y no todos los sillones son del mismo modelo, entonces en no todos los sillones vos vas a tener en realidad la profundidad libre de asiento igual. Entonces es importante que vos lo pruebes para sentir que las piernas no te quedan ni en el aire, ni que el sillón te queda muy cortito, ¿sí? Entonces la profundidad vos la vas a definir de acuerdo a tu propia fisonomía, y por otro lado de acuerdo al modelo del sillón y cuánto consume el almohadón de respaldo y cuánto deja libre para la parte del asiento, ¿sí? En resumen, el confort se prueba, ¿sí? No hay otra, pero son estas las cosas que vos vas a poder ajustar cuando vayas a comprarlo. Entremos ahora en las tres variables que tienen que ver con lo estético. Por un lado tenemos la línea estilística del sillón, ¿sí? Podrá ser más clásico, más minimalista, más contemporáneo, más nórdico. ¿Y de qué depende esto? De sus formas, la morfología, también la tela, también el color, por supuesto, pero fundamentalmente a los fines del diseño del sillón vamos a tener que tener en cuenta si, por ejemplo, es de líneas más redondeadas, entonces seguramente va a ser una línea un poco más clásica, más tradicional. Si de repente es todo muy lineal y con líneas muy finitas, vamos a estar en un estilo un poco más minimalista. Si de pronto también es de líneas simples, pero se lo percibe un poquito más confortable, por ahí es un sillón más contemporáneo. Tenemos sillones más vanguardistas, como te decía, cuando vimos las tipologías de formas un poco más nuevas que se salen por ahí de lo tradicional. Entonces, lo importante acá es que vos, en función del estilo que le querés dar a tu casa, elijas el sillón con las líneas apropiadas para llevar a cabo ese estilo, ¿sí? Y siempre también compatibilizando con las cuestiones técnicas, porque el sillón fundamentalmente se usa, además de ser un elemento central en cuanto a lo expresivo, es un elemento de muchísimo uso que tiene que ser cómodo. La otra variable importantísima que tiene que ver con lo estético es el color, ¿sí? Y va de la mano de la tercera, que es la tela, ¿sí? Porque lo que le da el color al sillón es la tela. Pero hablemos del color. Acá, de nuevo, esto va a depender de qué es lo que vos querés lograr con ese espacio a nivel estético y cuál es tu intención. Entonces, podés elegir de pronto por que el sillón sea en un color neutro, porque es un elemento que sabes que no lo vas a cambiar y que entonces es un elemento relativamente costoso dentro de lo que es la decoración de un living. Entonces, la estrategia es decir, bueno, mantengo el sillón en algún color neutro y después le pongo color con algunos otros elementos que capaz los puedo ir reemplazando con el tiempo. Otra estrategia es decir, no, la verdad es que el sillón va a ser mi elemento central, entonces ese va a ser mi punto de color y te jugás a darle un color bien impactante y que toda la atención esté puesta en ese elemento. Lo que siempre les digo en este punto es, lo principal es que vos tengas una intención clara, ¿sí? Y que si vas a elegir un sillón de color, sea deliberado y que juegue bien con el resto de los elementos. Y que si vas a elegir un sillón neutro, lo mismo, lo hagas intencionalmente y que sepas que si le querés poner color, después lo vas a poder lograr con otros elementos. Entonces, en resumen, el tema del color es igual a intención. Y por supuesto, va de la mano también con lo que vimos en estilo. Hay estilos que se llevan mejor con algunos colores un poco más vibrantes, un poco más puros, y hay otros que en realidad manejan más una paleta neutra, como si vas a hacer, por ejemplo, un living en estilo clásico. Probablemente no elijas poner colores demasiado llamativos, te vas a manejar más en la paleta de los neutros. Pero fundamentalmente que tenga una intención clara. Y la tercera variable desde lo estético, entonces, como te adelanté antes, es la tela. ¿De qué tela vas a tapizar tu sillón? Y este es un elemento fundamental, no solo
desde lo estético, sino también desde lo técnico por el mantenimiento y también desde lo económico, porque puede cambiar mucho, pero mucho el precio del sillón. El sillón es un elemento que lleva mucha tela. Un sillón de 2 cuerpos, por ejemplo, o de 3 cuerpos, es un sillón que lleva mucha tela, capaz que lleva 12, 13, 14, 15, 16 metros de tela. Entonces, si vos multiplicás el precio de la tela por esa cantidad de metros, realmente la ecuación económica puede cambiar radicalmente. Entonces, por un lado tenemos estas 3 cuestiones. Por otro lado tenemos la cuestión del tacto, ¿sí? La tela es lo que vos vas a percibir, es la textura que vos vas a percibir del sillón. Entonces tenés que pensar qué tipo de textura a vos te gustaría tener cuando te sientes o cuando te recuestes, por ejemplo, a ver la tele. Podés tener un ecocuero, que es una textura que tiene la particularidad de sentirse muy como plástica. Entonces, si por ejemplo en verano hay gente que no le gusta porque se transpira. Está la pana, que por ahí funciona bien para el invierno, pero a veces no resulta tan confortable en verano porque da la sensación como de calor. Después tenemos el lino, que es una tela más texturada, que la verdad es que funciona bastante bien para cualquiera de las 2 estaciones. Pero tiene textura, entonces hay gente que la siente un poco áspera. También, si el lino es natural, es una tela bastante cara. Todas las telas que tienden a ser más naturales tienden a ser más caras, y todas las que por ahí son un poco más acrílicas o tienen un poco más de poliéster, un poco más económicas, pero cambian radicalmente la sensación en cuanto al tacto. Entonces, por un lado tenemos la parte estilística, no es lo mismo la expresión de una pana que la expresión de un lino que la expresión de un ecocuero. No es lo mismo el costo de las telas y no es la misma la percepción al tacto que podés tener, sobre todo considerando esto de las diferentes estaciones y los diferentes climas. Tenés que pensar muy bien cuál es tu caso para poder elegir la tela correcta. El sillón es un elemento que compras una vez y que por lo general te dura muchos años. Es un elemento que usás mucho y no podés descuidar ninguna de las 2 partes, ni la parte técnica ni la parte estética, porque es un elemento que va a tener mucho impacto en el diseño de tu living, y por otra parte es un elemento que tiene que ser confortable para que vos disfrutes cada vez que lo usás. Entonces, contame si ya pasaste por esta experiencia de tener que elegir un sillón, si te fue bien, si te equivocaste, si la pifiaste en algo, o si estás pasando por ese momento ahora y me querés hacer alguna consulta, déjamelo en comentarios, que me va a encantar saber. Si te gustó el video, déjame tu me gusta, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la próxima.